Buenas tardes. Damos inicio a la mesa de diálogo Cultura de la denuncia con perspectiva de género. Este evento es parte de las buenas prácticas que promociona el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en estrecha colaboración con el equipo de género de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, la maestra Carla Ramírez Cruz, presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional, nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, maestra, el piso es suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a nuestra moderadora y a las ponentes por su participación en esta mesa de diálogo y primer evento que realizamos en estrecha colaboración entre el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y el equipo de trabajo en temas de género de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Este conversatorio sobre el fomento a la cultura de la denuncia con perspectiva de género se deriva de las actividades del Comité de Ética denominado Buenas Prácticas, el cual busca promover e implementar la adopción de nuevas estrategias para apegarse a las pautas del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno federal, así como el Código de Conducta de la Universidad. Si bien la finalidad de estos instrumentos normativos es fomentar el arraigo de la ética pública, la identificación y adecuada gestión de los conflictos de interés, así como contribuir al combate contra la impunidad y la corrupción, la universidad pretende dar un giro sustancial e importante en la problemática que nos aqueja respecto al impulso de la denuncia con perspectiva de género. En este sentido, el Comité de Ética y el equipo de trabajo en temas de género conjuntan esfuerzos para brindar una mejor prevención, atención y sanción a la violencia de género, a la discriminación y a cualquier causa que degrade a las personas, vulnere sus derechos y libertades. Este conversatorio tiene como finalidad generar un espacio de diálogo desde diversas perspectivas sobre la complejidad de las denuncias, desde su concepción hasta su atención y seguimiento, con sus limitantes y alcances en nuestro accionar. Es por ello que la universidad tiene un firme compromiso y una misión con nuestra comunidad, misma que reclama el actuar para brindar seguridad y confianza para atender las demandas legítimas en cualquiera de sus aristas. Hoy más que nunca debemos actuar conforme a las demandas y discusiones que giran alrededor de las mujeres y sus roles de género. Es importante que nuestra casa de estudios se mueva dentro de las venas abiertas que han visibilizado las luchas y demandas legítimas, como son la discriminación en todas sus manifestaciones, desigualdad, dependencia, racismo, acoso sexual, feminicidio, sujeción de las mujeres, cosificación, homofobia, desigualdades en las relaciones políticas, culturales, emocionales y sociales. Que sea en beneficio de todas y todas este conversatorio sobre el fomento de la cultura de la denuncia con perspectiva de género y que sea el inicio de muchos eventos colaborativos en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Debemos transformar nuestra sociedad y nuestra cultura. Necesitamos educar para transformar. Muchas gracias. Le damos las gracias a la maestra Carla Ramírez Cruz por sus palabras de bienvenida. Procedemos a presentar a las ponentes que participarán en esta tan distinguida mesa de diálogo. Contamos con la presencia de María del Socorro Damián Escobar, coordinadora de la Unigénero UAN Iztapalapa. Asimismo, contamos con la presencia de Nelly Montalegre Díaz, profesional de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procederemos a presentar la semblanza de cada una de nuestras ponentes para después iniciar con nuestro conversatorio. María del Socorro Damián Escobar es abogada feminista y madre de 3 mujeres, Yexalén, Leslie y Yaxiri, a quienes ama profundamente. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Civil por la UNAM, cursó estudios de maestría en Derecho en la UNAM, cursó un diplomado en Derechos Humanos y Violencia Familiar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participó en el primer diplomado Feminismos desde América Latina en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo, Tezonco, y participó en el área de investigación de asistencia legal por los derechos humanos, AC. Fue titular de la Unidad contra la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartió cursos y talleres en materia de violencia de género en espacios universitarios, acoso y hostigamiento sexual en distintas instituciones de educación superior.
Fue ponente en el foro de consulta sobre un proyecto de actuación para la prevención y atención temprana para casos de violencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos, el 29 de mayo de 2018. Participó en las mesas de trabajo sobre las denuncias de acoso sexual en la Universidad de Guanajuato, Campus León, en agosto de 2018. Participó en la primera reunión nacional sobre mecanismos contra el hostigamiento y el acoso sexual en las instituciones de educación superior, con el tema violencia de género en UNAM y el protocolo para su atención, una mirada feminista desde la experiencia en su implementación. Este fue llevado a cabo los días 15 y 16 de noviembre del año 2018 en la ciudad de Oaxaca. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Estudios de Género del IPN, Alternativas y Miradas Críticas en la Inclusión y la Igualdad Sustantiva, con la ponencia Violencia de Género en las instituciones de educación superior, resistencias y obstáculos para su erradicación. Fue asesora de la comisión encargada de la elaboración del protocolo para atención y prevención a la violencia de género en la UAN Iztapalapa, aprobado el 13 de marzo del año en curso, y concluyó el curso sobre abordaje psicológico victimológico para mujeres en situación de violencia, así como el curso Valoración del riesgo feminicida en contextos de confinamiento doméstico por COVID-19. Como podrán ver, la maestra Socorro es una gran especialista en el tema. Procedemos asimismo a presentar a la maestra Nelly Montalegres Díaz. Ella es maestra en Administración Militar para Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, maestra en Administración de Justicia por el INACIPE, especialista en Sistema Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cursa el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Sedena. Actualmente, se desempeña como auxiliar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. En el ámbito de Procuración de Justicia en la Ciudad de México, fungió como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y agente del Ministerio Público. A nivel federal, fue fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de persona, directora de averiguaciones previas, fungió como la primera Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México y en la Policía Federal como Directora General Junta de Delitos Electrónicos contra Niñas, Niños y Adolescentes. Por su desempeño profesional, ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, participado en más de un centenar de talleres, simposios, seminarios, congresos y entrevistas nacionales e internacionales, y en el ámbito académico cuenta con diversas publicaciones en materia de violencia de género, violencia digital, trata de personas, protección a niñas, niños y adolescentes, ciberdelitos, criminalidad electoral y seguridad interior. También ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones de educación superior. Es para la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional un gusto tenerlas en este conversatorio. Estimados participantes en este diálogo, en la Universidad Pedagógica Nacional se ha hecho evidente la necesidad de que la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, así como la creación de espacios libres de violencia e inclusión, necesariamente necesitan de la creación de cultura de denuncia. El proceso de denuncia puede ser traumático y o difícil para las personas que lo sufren. Es por esto que tanto la política como el protocolo, así como el mismo comité, se han preocupado por cultivar prácticas, acciones y estrategias para centrar este proceso alrededor de las personas que han sufrido violencia de género. Conocer los caminos, las experiencias y los elementos que deben de tener una denuncia se vuelven vitales, así de cómo se puede acompañar en este espacio. Es por esto que les queremos preguntar, desde su experiencia en ámbitos de procuración de justicia, ¿nos podrían hablar sobre la importancia de la denuncia y por qué es importante denunciar? Maestra Socorro tiene 10 minutos. Ok, gracias. Pues antes que nada saludo a la maestra Nelly Montalegre. Ya hemos coincidido en muchos espacios y saludos también a la doctora Rosa María Torres Hernández, directora general de la UPN, también a nuestra compañera del Comité de Ética que nos acompaña, perdón porque olvidé el nombre, y bueno, también a Tatiana que está aquí y a todas las personas que nos están escuchando. Es importante, porque es importante la denuncia y creo que este conversatorio lo pone sobre la mesa, fomentar la denuncia con perspectiva de género para una cultura, incluso aquí podríamos hablar para una cultura de la que tanto se habla ahora, por una cultura de paz. Las propias denuncias nos van a llevar a incluso a tener mecanismos de prevención, ¿no? La denuncia es importante, incluso yo le cambiaría el tema, ¿no? El tema del propio conversatorio. Denuncias con perspectiva de género y yo le diría atención de las denuncias con perspectiva de género, ¿no? Atender las denuncias con esa perspectiva, poniendo sobre la mesa todos los diferentes factores que atraviesan a las mujeres especialmente
y también sabemos que a las personas de la diversidad sexual, pero sobre todo a las mujeres, porque vivimos en un país con altos índices, ¿no? Y eso no, yo creo que aquí la maestra Nelly también lo va a poner sobre la mesa, con altos índices y cifras de violencia contra las mujeres, tan es así que en la Ciudad de México pues tenemos una alerta y varios estados de la República hay alerta por violencia de género. La denuncia es importante porque es el primer paso en donde se le da a conocer a las autoridades responsables, incluso no a las autoridades, porque una persona que no sabe a dónde ir y a dónde acudir, pues va a contar los hechos, quizá a alguien que no sea competente, y sin embargo, el simple hecho de dar a conocer los hechos que le vulneran sus derechos, que le violan derechos humanos, que la ponen en situación de riesgo, pues bueno, ya está acercándose a lo que podríamos llamar denuncia. Y después, en el segundo tiempo, creo que otra pregunta tiene que ver con la queja, pero bueno, no me quiero adelantar, pero es importante porque en la medida en que vamos haciendo ciudadanía, ¿no? Cómo nos hacemos presentes las mujeres, las personas de las universidades, hacer ciudadanía es también ocupar los mecanismos con los que cuenta la universidad para poder salvaguardar nuestros derechos. Y ahora, por ejemplo, con las reformas que hubo en el 2019 al artículo tercero constitucional acerca de la educación en las universidades, que esta tiene que promover los derechos humanos, y ahora con la vigencia de la Ley General en Educación Superior, artículo 42-43, pues nos habla que las universidades o todas las instituciones de educación superior tienen que garantizar, promover y proteger pues espacios libres de violencia y discriminación. Por eso es importante la denuncia. Agradecemos mucho sus palabras. Maestra Nelly Montalegre Díaz, ¿podría por favor contestarnos la misma pregunta? Gracias, sí, muy buena tarde a todas y a todos que estarán en el auditorio. De verdad, yo también saludo con mucho aprecio a la doctora Socorro Damián. De verdad, un gusto encontrarla, reencontrarla, porque además ha sido justamente en las causas, en los casos, desafortunadamente, donde hemos aprendido a conocernos y sobre todo aprender de su expertise. Nuevamente, muchas gracias, maestra. Agradezco en particular también a la maestra Carla Ramírez por la invitación, por la consideración a participar en este importante foro, porque creo que hay un compromiso de muchas personas en el tema del combate a la violencia contra las mujeres y en particular con la comunidad universitaria que bueno, que está muy activa en estos temas y que desde luego tenemos que sumarnos a ellos. Del Comité de Ética, saludo también que tengan conformado este cuerpo y sobre todo reconozco también el trabajo que han hecho en la política de género y en el propio protocolo, dos documentos verdaderamente impresionantes, de gran avanzada, de verdad, qué bueno que la Universidad Pedagógica Nacional está trabajando en ello. Hay varias universidades trabajando, pero creo que la Pedagógica Nacional va a punta de lanza, de verdad, qué bueno que así suceda. Y pues
Bueno, pues retomando, creo que como es un conversatorio, retomo un poco de lo que acaba de decir la maestra Nelly, me parece súper interesante y lo aplaudo, porque yo también creo que debemos de coordinar las universidades, yo lo he visto, ¿no? En varias universidades no podemos solas, es un trabajo de vinculación, de coordinación con otras áreas, porque no necesariamente un tema que atraviesa, sabemos que el acoso, el hostigamiento sexual son conductas delictivas, ¿no? Y que la universidad las puede atender en su ámbito de competencia. Pero también suceden al interior de las universidades y se ha dado en varias universidades que podemos hablar hasta de violaciones, ¿no? De violaciones sexuales, de abusos sexuales, y que ahí definitivamente sí nos hace falta muchísimo el apoyo de las agencias del Ministerio Público, las fiscalías especializadas, los centros de justicia para las mujeres, y bueno, desde la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, pues realmente yo sí reconozco el trabajo que hacía el Centro de Justicia de Iztapalapa para las mujeres, porque sí nos coordinábamos muchísimo con ellas para, incluso no había una carpeta de investigación, no había una denuncia como tal, pero sí se solicitaban las órdenes de protección. ¿Por qué hacer esta diferencia, esta distinción entre denuncia y queja? Porque las conductas que los protocolos enmarcan o los protocolos protegen, ¿no? Con esta, llamo yo, proceso de protocolización en todas las universidades, a raíz de que se empezaron a impulsar campañas como el He for She, ¿no? Para que se pudieran algunas universidades incorporar a esta campaña, pues se tuvieron que realizar protocolos. Recordemos en el 2016 que, bueno, fue la UNAM, ¿no? Y la UNAM con este protocolo también, pues, hizo hay un buen trabajo de desarrollo, yo diría un buen diseño de protocolo, porque incluyó ya las medidas de protección, se incluyen en ese protocolo las medidas de protección, otros protocolos que empezaron obviamente a elaborar y diseñar sus protocolos, pues hablaban de diferentes, yo cuando leo el protocolo de aquí de la UPN me llama muchísimo la atención porque sí trata de abarcar lo más que se pueda, no solo conductas de acoso, hostigamiento, habla de discriminación, otras formas de violencia por razón de género, no lo limita, sino más bien sí es muy amplio y eso me parece muy afortunado. Pero bueno, no todas las conductas que enmarca el protocolo necesariamente se atiende por la vía de la queja, ¿no? Sabemos que dentro de las universidades pues hay leyes, hay normativa. Ustedes están en una universidad, no tienen autonomía, es una pedagógica nacional y se rigen por las leyes también, podemos decirlo así, del Estado, de la Administración Pública Federal, pero la diferencia va a ser de que estas conductas constituyen delitos y en algún momento pues se tendrá que girar hacia el ámbito penal. Obviamente no siempre se hace, incluso se puede hacer de manera paralela, ¿no? Incluso en las universidades las alumnas presentan una queja por violaciones a derechos universitarios, ¿no? Ante una defensoría de los derechos universitarios, pero a la par, como se trata de una conducta de naturaleza sexual y además es un delito, pues también presentan su denuncia en el ámbito penal. Aquí lo más importante es que hasta dónde, y creo que es bien importante medir los alcances que tiene la universidad, porque de pronto se cree que el presentar la denuncia, de pronto alguien de la universidad va a estar nombrándose en carpeta, va a estar asesorando en materia penal y pues bueno, eso no es posible, o sea, no es posible por todas las limitantes que tenemos desde las CIES, en cuanto a personal, ¿no? Y en cuanto a presupuesto, pero sí se le da un seguimiento, eso es bien importante. Y acá el seguimiento, pues, creo que aquí está la maestra Nelly, ¿no? Recuerda, maestra, que pues incluso yo me vinculaba, les llamaba y les preguntaba qué había pasado con esto, porque lo importante es que si ella va a ir, no se la aviente nada más, o sea, nosotras no digamos, vas a ir a presentar tu denuncia y ya nada, la universidad ya nada va a saber. Creo que al menos un seguimiento tendremos que estar dando, a hacer convenios de colaboración, de coordinación con las instituciones de procuración de justicia para cuando se vaya al ámbito penal. Y en el ámbito de queja a nivel interno, pues respetar todas las etapas, los plazos, los principios para la atención, el principio de presunción de inocencia, principio pro víctima, principio de debida diligencia, no revictimización, el principio de buena fe para las víctimas, ¿no? Es decir, la universidad parte de creerles a quienes denuncian, ¿no? Y en este caso a las mujeres, pero obviamente haciendo la mayor investigación posible con debida diligencia para que se pueda, para que podamos garantizar un buen resultado, ¿no?
tampoco dar falsas expectativas y va a decir, bueno, sí, se va a sancionar, se va a expulsar o vamos a obtener este resultado, porque sabemos que tenemos plazos, que tenemos que integrar elementos de convicción, sabemos que tenemos que integrar una buena queja, ¿no? Un buen expediente para que haya un buen resultado. Entonces, creo que es bien importante saber distinguir cuándo estamos en un ámbito y cuándo estamos en el otro. Las conductas de las cuales su protocolo habla se pueden sancionar por 3 vías: administrativa, penal y laboral, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es bien importante distinguir. Gracias. Le agradezco sus palabras, maestra, y procedo a darle la palabra a la maestra Nelly Montealegre para que nos complemente esta parte del diálogo. Gracias. Sí, efectivamente, como lo menciona la maestra Socorro Damián, sí, existen este mecanismo y esta distinción necesaria que tenemos que hacer respecto de las vías que están al alcance de las víctimas de estos delitos, ya sea de hostigamiento o de acoso. Me tengo en dos cosas de manera muy general para no dar pie a algunas dudas mayores. Una, pues que en el caso de cuando se trate de entre pares, entre la comunidad estudiantil, entre pares, que no sean personas servidoras públicas de la universidad, que no sea una persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas quien despliega esta conducta. Cuando no sea ese caso, entonces corresponde al ámbito de la Procuración de Justicia del Fuero Común de la Ciudad de México. Y ahí estaremos frente a un tema que es relativo al Código de la Ciudad de México, y la sanción es de 1 a 3 años de prisión. Puede ser que en el caso, si esta persona exista o utilice la relación jerarquía o de poder, se puede agravar esta sanción. Y también, además, en el caso de ser persona servidora pública, pues puede, además, tener como sanción la destitución o la inhabilitación. Y ese punto es muy importante, el que se conozca el alcance. Pero hay otro dato todavía más fundamental. Una, que solamente en el ámbito penal podemos caminar en este curso de esta investigación que ya nos decía la maestra Damián, a petición de la víctima. Ahí sí necesitamos de su intervención en relación a su entrevista, a que proporcione los datos del hecho que la ley señala como delito, que nos permita hacer un dictamen psicológico respecto del daño psicoemocional que presenta, que es como siempre evidente que está ahí, pero que tenemos que tener un dictamen psicológico que nos permita identificar ese daño. Eso sí es parte de la integración, porque con eso vamos a imputarle a alguien la comisión de un hecho delictivo. Entonces, bueno, necesitamos trabajar en ese estándar probatorio para que eso suceda. Y otra muy importante, tenemos 1 año para denunciar. Es eso que creo que pasó mucho con el tema de algunos eventos como el Me Too, por ejemplo, que hubo muchas mujeres que de verdad tenían esa gran necesidad de hablar de la violencia que habían vivido, pero alguna de estas violencias ya habían transcurrido un tiempo importante, que para el ámbito penal sí es necesario formular esta denuncia dentro del año para que puedas hacer efecto esta anulación. Y cierro con un dato importante que también mencionaba la maestra Socorro Damián, el tema de que sepan que en el ámbito penal, decidan o no decidan denunciar, tienen la alternativa, tienen la vía de tramitar medidas de protección. No es necesario ni es obligatorio que decidan, quiero denunciar y que sí se investigue, que me dictaminen. No, a lo mejor no estoy lista en este momento por alguna circunstancia. Entonces, pero quiero estar a salvo de la persona agresora. Quiero estar protegida, no quiero sentirme vulnerable, y entonces eso nos puede ayudar a tener un proceso de empoderamiento respecto a esa víctima para que más adelante quizás decida denunciar, porque ya me siento segura, ya me siento protegida, ya vi que tengo un mecanismo de blindaje que me está cuidando y entonces ya puedo tomar otra decisión. Entonces, bueno, desde los centros de justicia para las mujeres se hace este trabajo, es un trabajo gratuito, no necesitan llevar abogada o abogado. Si hay coordinación, como menciona la maestra Damián, existe la posibilidad de que ustedes nos acompañen, pero no es que ustedes como institución académica tengan la responsabilidad, sino más bien quienes asumen ese rol son las abogadas victimales de los centros de justicia. Entonces están estas medidas de protección que a partir del 12 de mayo del año pasado logramos algo que parecía ya en estos tiempos que era importante, pero que para nosotros fue el salto cuántico, que a partir del 12 de mayo del año pasado empezó a funcionar la plataforma electrónica y tramitar las medidas de protección a través de la plataforma. Ya no implica tanto el traslado de la víctima y hay una notificación por un juez de control.
que eso es muy importante. Quien notifica, quien sujeta a una persona agresora a audiencia para una medida de protección es un juez de control. Y se ha logrado trabajar mucho con el tribunal. Quiero decirles que se fueron venciendo muchos criterios, ¿no? Donde los jueces ya es una medida de protección. No prejuzgo sobre tu responsabilidad penal, pero si la persona me dice que no te le acerques y tú no tienes ningún problema, no te le acercas ni nada, pues no hay problema, ya se determina la medida y entonces podemos proteger a la víctima. Entonces está ese mecanismo al alcance, yo diría, denuncia, queja y medida de protección, porque creo que la medida va a darle la posibilidad de que la víctima tenga otra condición, otro estado psicoemocional y otro estado de protección. Entonces, básicamente sería adicionar estos aspectos, nada más. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sin duda, nos han presentado un gran abanico de posibilidades, pero también de complejidades. Y creo que esto es algo que permanece bastante en el proceso, que estamos en un proceso complejo por distintos factores. Complejo precisamente porque hablamos de procesos de trauma, hablamos procesos en que hay una parte emocional de parte de la persona que ha sufrido esta violencia y que además hay muchos actores involucrados en distintos órdenes con distintas responsabilidades. Ustedes nos mencionan lo que se puede hacer en el área penal y también traen a colación este sentido de cuál es el papel de la universidad en estos sentidos, cuál es el límite o el alcance o qué tendríamos que estar haciendo como autoridades de las universidades. Y creo que también, además de esta complejidad, afortunadamente nos lanzan puntos críticos. Nos lanzan esta idea de que tenemos que partir precisamente desde que siempre se les crea a las víctimas y de que se les debe dar un acompañamiento, de que independientemente de que la universidad tiene límites en su actuación, tenemos que estar acompañando a las personas que sufren violencia. Es por esto que en el protocolo tenemos una figura muy clara, que es la de persona consejera, que busca precisamente dar esta figura de claridad, esta figura de acompañamiento, de estar tratando de deslumbrar un proceso que puede ser muy complejo y además nos presentan esta nueva oportunidad de decir que se tienen que hacer alianzas entre las distintas instituciones que participamos en el proceso de una cultura libre de violencia, como son los centros de justicia. Agradecemos muchísimo las posibilidades que nos han dado en esta respuesta y procedemos a hacer otra pregunta. Teniendo en cuenta esta complejidad, teniendo en cuenta esto que nos han mencionado, ¿qué recomendaciones harían a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional para tomar en consideración al momento de iniciar una denuncia? Empezamos ahora con la maestra Nelly Montalegre Díaz, tiene 10 minutos y procederemos con la maestra Socorro Damián. Gracias. Pues yo retomaría el tema del acompañamiento. Para una víctima es fundamental tener este apoyo, no sentirse sola y de verdad no sentirse sola ni siquiera en el plano físico, ¿no? Saber que hay una persona que la puede estar acompañando en este proceso, pero que además le cree. Esto que mencionabas, Tatiana, de verdad que creo que es fundamental. Cuando una mujer acude a eso sabiendo las deficiencias y los retos que traen hoy en día los sistemas de procuración de justicia, yo creo que ninguna de nosotros decimos, bueno, pues voy a ver, ¿no? ¿Qué pasa? No, si acudo a ese sistema es porque de verdad estoy siendo violentada, porque estoy ante una situación de riesgo y no lo voy a activar solamente porque sí. Entonces, bueno, este acompañamiento que igual hacen algunas entidades, pero que también desde el Centro de Justicia se hace entran con un equipo multidisciplinario que es el que se encargará de irla apoyando. Creo que ahí ya ustedes, como bien decía la maestra Socorro Damián, no pueden hacerlo todo y tiene toda la razón. Hay tramos de responsabilidad y lo mejor es afinar, aceitar estos mecanismos de coordinación entre las autoridades de procuración de justicia y que justo los centros de justicia son como están. A mí me parece esta antesala perfecta, y digo antesala porque algunas de ellas dicen, ¿sabes qué? Me quedo en este tema, voy a tomar terapia, voy a trabajar, me voy a resignificar, me voy a empoderar y más adelante determinaré qué voy a hacer, ¿no? Entonces ellas se hacen cargo de todo este proceso especializado con terapeutas especializadas para el tema de violencias y van caminando. Entonces creo que sería para mí lo fundamental, este acompañamiento, la claridad en qué momento hacemos esta transferencia de ustedes hacia las instituciones de procuración de justicia que también tendrán que mejorar mucho sus procesos. Te les digo, el modelo es muy bueno, opera a nivel nacional, es un protocolo que activan en todo, que funciona igual en Chiapas que en Chihuahua, ¿no? Pero que de alguna manera pues sí hay que estarlo ajustando para los casos como en este particular de víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
Eso es muy importante. Y pues bueno, a nivel federal también está esta instancia que para las denuncias federales tiene la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la FEBIMTRA, que no podemos dejarla de lado porque hay muchos de los casos, ya nos comentaba la maestra Socorro Damián, de los casos que se dan a veces entre los pares, que traen un ejercicio de funciones y que son esos que cuando son personas servidoras públicas que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas ejercen algún tipo de violencias y entonces entramos a un ámbito federal que también debo precisar que creo que hay retos en el ámbito legislativo, la maestra Socorro Daniel me va a complementar por ahí muy bien, porque en el ámbito federal solamente tenemos un tipo penal que se llama hostigamiento, y digo solamente porque está acotado desde mi punto de vista. En el ámbito federal está acotado porque solamente se refiere a aquellos casos donde existe una relación de posición jerárquica, una relación de suprasubordinación. Pero no necesariamente la violencia respeta esos esquemas, la violencia no respeta ningún esquema, lo sabemos. Entonces, ahí sería muy, muy importante, pues por ahí hemos encontrado algunas salidas legales apoyándonos cuando el caso es entre pares, que sucede, ¿no? Y ha sucedido infinidad de casos, o cuando no se da en la relación de suprasubordinación, el maestro con el que yo sigo en contacto por alguna otra circunstancia, ya no estamos en una relación maestro-alumna, porque ya terminó mi ciclo escolar con él, pero la violencia se dio en otro momento. Entonces ahí es cuando pasamos el caso al ámbito local y hay otro escenario. Entonces creo que también hay retos que se van identificando en el curso de estos casos, es parte del trayecto de maduración legislativa que se tiene que hacer, pero que está abierta también la FEBIMTRA para estos casos. Pero lo más importante, cierro con esto, no es responsabilidad de las víctimas identificar si mi caso es del foro común, si mi caso es del foro federal, no es mi responsabilidad. Dejamos esa tarea a las fiscalías, dejemos esa tarea a los fiscales. Nuestra función, como ustedes, como universidad, es transferirla a la autoridad que la atienda y ya ellos se encargarán en el curso de la investigación, porque también me dicen de que hay casos que no se sabe quién me está hostigando. Empiezo a recibir mensajes, empiezo a recibir correos y no le preguntan, oye, ¿eres mi maestro? ¿Eres mi compañero? Pues no, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, esa carga no tiene que quedar en las víctimas. Esa carga corresponde a las autoridades de procuración de justicia, esa identificación. Lo que tiene una autoridad son hechos que la ley señala como delitos. Y a partir de eso tendrán que avanzar en la integración. Yo con esto cierro para darle pie a la intervención de la maestra Socorro Daniel. Gracias. Ok. Ay, pues es Gracias, muy importante. maestra. Perdón, Tatiana, yo me adelanté. Es que es súper importante esta pregunta en cuanto a las recomendaciones que se le da a la comunidad universitaria para la interposición de las quejas y todo el camino que se recorre. Efectivamente, las víctimas o quienes se constituyan como víctimas nunca tienen que transitar todos estos procedimientos solas. Se hacen redes, ¿no? Incluso se construyen redes. Desde el ámbito universitario se construyen redes de comunidades entre alumnas, alumnos, profesores, profesoras. Aquí en Iztapalapa, pues lo que hemos observado es que incluso cuando una de nuestras alumnas se vio amenazada por un tema de ciberacoso y que efectivamente se presentó la denuncia, pero ella era del Estado de México, es que también eso es importante, tenemos estudiantes que no son de la Ciudad de México y entonces tienen que denunciar en el Estado de México y ahí tú dices, bueno, y allá cómo voy yo a seguir y a ver, revisar carpeta, porque también eso tenemos o sea, son limitaciones de que como ya no es Estado de México, nosotras estamos acá en Ciudad de México, hasta que tanto también como servidoras públicas vamos a tener pues la protección de la universidad si yo me salgo a otro estado, ¿no? Y eso es bien importante hacérselo saber a las alumnas y decirles cuáles son nuestra competencia jurisdiccional, hasta dónde podemos nosotras llegar. Algo bien importante cuando tomamos entrevista, ¿no? Yo soy coordinadora de una unidad de género y la unidad de género yo por acuerdo rectoral sí tengo funciones y atribuciones para asesorar, acompañar, canalizar y dar seguimiento a las víctimas. En ese sentido, cuando llegan con nosotras una alumna y nos dice que sufrió hechos de violencia de género, pues efectivamente, como lo comentaba la maestra Nelly, ella no es la que tiene que identificar qué tipo de conducta es, si es un delito, ella no tiene que decir si es una falta administrativa, quien tiene que identificar somos nosotras, las que estamos atendiendo, ¿no? En este caso, su servidora y otra colega que es abogada, Yelitza Horta, que también está en la unidad,
Evaluamos, hacemos entrevistas, hacemos una reunión virtual, porque ahora ya todo es virtual, todavía no regresamos al ámbito físico nosotras, aquí en Guamizapalapa, y tomamos la entrevista de manera empática, de manera sensible, analizando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y obviamente retomando si hay elementos de convicción para poder presentar una queja ante la comisión de faltas por violaciones al reglamento de alumnas y de alumnos, o tendríamos que irnos, en el caso de que se trate de un trabajador administrativo o de un profesor o de un académico o académica, pues explorar la otra vía del contrato colectivo de trabajo. Y en todo este tiempo, que no se hace solo en un día, lo que sí hemos notado es que obviamente luego nos hacen saber que no cuentan con recursos ni económicas, ni emocionales, ni familiares, y entonces ahí ya depende de nosotras construir una red. Sí se puede construir una red para que ella no avance sola, porque si avanza sola, a la mitad del camino nos va a decir que ya no quiere seguir, que ya no quiere continuar, y entonces creo que es bien importante que haya este acompañamiento. Y aquí vuelvo a retomar las medidas de protección, porque si efectivamente en el ámbito penal están a cargo de los jueces, y bueno, las puede solicitar el MP, los centros de justicia las promueven, ¿no? En el ámbito universitario, ¿qué nos toca? ¿Qué tipo de medidas, no? Porque ahora nosotras que se está revisando de manera integral la legislación de la UAM, en las reuniones donde se estaba pues comentando las reformas al reglamento orgánico, pues decían, pero ¿qué medidas? Por eso hay medidas en el ámbito penal. Digo, sí, pero en el ámbito académico hay medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, cuando una alumna dijo, es que fui amenazada o fui agredida en el espacio virtual y ya no quiero convivir con este compañero o no quiero, entonces ahí la universidad lo que hace es reunirse con el coordinador de la carrera o de la licenciatura, se reúne el profesor que está al frente de la materia titular, y obviamente hacen acuerdos sobre que quizá la alumna presente sus tareas o sus proyectos de manera separada. Ahí se toma en cuenta muchísimo lo que quiere la víctima, ¿no? Para las medidas de protección sí es importante tomar en cuenta la voluntad de las víctimas, porque si no, lo único que vamos a hacer es generar una doble victimización, ¿no? Una revictimización. Y aquí lo que se busca es que no se revictimice a las personas. Entonces, las recomendaciones son esas, que los lugares que atiendan estos tipos de violencia en la universidad pues sean personas sensibles, empáticas, que conozcan de la problemática de la violencia en todos sus factores que impiden a las mujeres incluso no denunciar, y que además cuenten con los mecanismos institucionales eficaces para implementar las medidas de protección, que dentro de los protocolos sí está establecido quién las tiene que emitir y a cargo de quién va a estar su seguimiento. Eso es bien importante, independientemente de las que se puedan tramitar en la vía penal. Básicamente eso sería. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sin lugar a dudas, uno de los grandes elementos del protocolo es que establece procesos de rendición de cuentas, ya que da claramente papeles y roles a todas las personas que estamos involucrados en este proceso, y deja de quitar esta ambigüedad de quién tendría que estar haciendo qué cosas. También nos dice precisamente cómo identificar las rutas, los momentos y los actores. Y en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, que ustedes ya lo han señalado, somos una institución desconcentrada. Entonces tenemos esta complejidad aparte, que tal vez las universidades autónomas enfrentan otro panorama. Para nosotros, por ejemplo, está el tema de que precisamente el comité de ética llevará los casos, pero no está precisamente dando el acompañamiento, porque para eso tenemos otra figura, para eso está la figura de las personas que acompañan. Entonces, precisamente es empezar a hacer estos canales de comunicación que ustedes mencionan, pero además esos canales de comunicación entre todos y todos los que estamos aquí, que sean humanos, que sean sensibles y que precisamente tengan esta conciencia de que el proceso es complejo en todos los sentidos. Y con esto me remito a una de nuestras últimas preguntas. A una de nuestras preguntas sobre cuando las personas inician, ¿esperan determinados tipos de sanciones hacia el agresor o tienen una idea determinada en cómo debe darse el sistema y no tiene una familiarización con cómo son los procesos de quejas, con los procesos de denuncia, qué implican, a lo que van para, o incluso los términos, o sea, los tiempos de cuánto tiempo se tarda en tener una acción? En este sentido, lo que traemos al piso, maestras, es cuáles son los retos que vislumbran en las
determinaciones o resoluciones que llevan a cabo las instancias responsables de investigar y resolver con relación a las quejas por hechos de violencia por razón de género o discriminación. De nuevo, iniciamos con la maestra Nelly Montalegre y terminamos con usted, maestra Socorro. Gracias nuevamente. Sí, justamente creo que eso es súper importante, que darle la información clara a las víctimas les va a permitir tener una expectativa, digamos, lo más cercana posible a la realidad. Y digo a veces lo más cercana posible a la realidad porque cuando tienes frente a ti a una mujer que ha sido violentada, de verdad, hay disminuidas muchas cosas para ella. Y de entrada, a lo mejor su expectativa, a lo mejor ni siquiera trae expectativa, ella quiere que alguien le ayude, viene a que la protejan, ¿no? Y a lo mejor algunas otras sí están muy enojadas, dependerá mucho del tipo de víctima, pero preciso en el ámbito penal. Por ejemplo, tratándose de la Ciudad de México, les digo, no me quisiera como meterme mucho al tema de lo federal y local porque podría ser mucho más confuso, pero me quedaré en el tema de la Ciudad de México. El delito de acoso sexual tiene una sanción de 1 a 3 años de prisión. Esta sanción puede sí agravarse en aquellos casos donde hay una relación de suprasubordinación, que es en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito docente, por supuesto, en alguna relación doméstica incluso, ¿no? Que sea una empleada del hogar la que esté siendo acosada o hostigada, que no es el caso de la universidad, ¿verdad? Estamos hablando aquí del ámbito docente, pero sí lo especifico porque son los 3 supuestos que establece el tipo penal de acoso sexual del Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, bueno, está en ese rango la sanción de 1 a 3 años, también dependerá mucho de la magnitud del daño de la víctima y de cómo se desencadenaron los hechos. Y en el caso de tratar de ser esa persona servidora pública que haya aprovechado esa situación de suprasubordinación, se le puede destituir o inhabilitar por ese mismo tiempo, por el mismo tiempo que imponga el juez penal la pena de prisión. Hay un tránsito para llegar a ese punto. Les decía, desde la propia entrevista que tiene que presentar la víctima, el dictamen y, bueno, afortunadamente son delitos de comisión oculta, no nos implican necesariamente no nos implican una necesidad de acreditar con testigos, no es necesario que puedan presentar testigos para estos temas. Y me detengo en 2 tesis que me gustaría mucho compartir y ojalá se le pudieran socializar a la comunidad universitaria porque me parecen de verdad relevantes. Cuando preparaba mi intervención para este momento, ya hay 2 tesis por ahí de noviembre del año pasado, de 2020, emitidas por colegiado, relacionadas con la acreditación del tipo penal de acoso sexual y que nos dice tal cual, no es necesario acreditar, corroborar la finalidad de la conducta. Es decir, bueno, sí, a lo mejor me excedí en mi conducta, pero yo no te quería acosar. Bueno, eso no es necesario. Si la conducta que se despliega, no es necesario acreditar, ni para la víctima del momento de decir, bueno, pues es que a lo mejor no era su intención, pero yo lo tomé así, ni para la autoridad investigadora hacerlo. Entonces, creo que son importantes saber que desde el Poder Judicial ya se están gestando este tipo de criterios que para la fiscalía son súper relevantes porque ya les va dando un camino mucho más allá, les va allanando el camino en cuanto a la interpretación de este tipo de casos, porque de pronto en estas interpretaciones de algo que nosotros llamamos desde la dogmática jurídica el dolo, nos implicaba acreditar que efectivamente la conducta de este sujeto no fuera de extrema confianza, ¿no? Sino más bien fuera de acoso. Y eso ya no es necesario, ya hay esta tesis de colegiado que también me parece súper relevante y otra también muy importante, que también es también de noviembre de 2020, que tiene que ver con que al tratarse de un delito de violencia de género tiene que ser juzgado desde procuración de justicia, pero ya al momento de juzgarlo, porque si la víctima ya tiene muy claro este camino y sí quiere llegar a ese punto, pues el juzgar con perspectiva de género implica entender el contexto de la víctima. No el hecho en sí es el que nos da todo, por supuesto, sí en el ámbito penal, pero el entender, el enmarcarla en un contexto, de un ámbito académico, de una relación de compañeros donde me voy a seguir sentando, voy a seguir estando en este mismo salón, voy a estar con un grupo de compañeros o de compañeras que van a saber que yo denuncié o donde mejor me quedo callada y sigo soportando la violencia. Entonces, esto implica tanto para el ámbito de procuración de justicia como de administración de justicia, por supuesto, un estándar que tiene que cumplir la autoridad. El investigar y el juzgar con perspectiva de género implica para ellos entender este contexto social en el que sucede el hecho. Y no es una responsabilidad de la víctima, no es una carga de la víctima decirle, pues es que, ¿cómo querían que
lo detuviera o cómo querían que yo impidiera que me estuviera violentando, si estamos en un salón de clases y estaban todos y me daba pena. No hay una carga hacia la víctima, sino más bien es obligación de la autoridad de administración y de procuración de justicia entender con esa claridad el contexto de los hechos en el cual fue violentada la persona víctima de acoso o de hostigamiento sexual, según sea el caso. Entonces, me gustaría también transmitirles estas tesis, creo que son muy ilustrativas, son muy claras en este reto que tienen hoy día, se tiene desde el Poder Judicial y desde la tarea jurisdiccional de dar con claridad estas resoluciones, son verdaderamente importantes que la comunidad lo sepa. Creo que ayuda mucho también para dar este apoyo a las víctimas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, maestra Socorro. Es que estaba muy tomando notas de lo que comentaba la maestra. Me parece relevante esos criterios del colegiado, ¿no? Son tesis del colegiado. Y creo que nos abren la puerta porque para la interpretación y sobre todo para la interpretación de las normas universitarias, ¿no? En el ámbito universitario, en el ámbito educativo, esta interpretación que pueden llegar a ser quienes atendemos, ¿no?, los casos de violencia de género al interior de la universidad, es todo un reto, porque todavía existe esa resistencia de que nosotros no somos órganos jurisdiccionales, nosotros no somos autoridades que tienen que cumplir estas tesis o jurisprudencias incluso de la Suprema Corte. Hemos tenido incluso en algún momento estar en una comisión de faltas en donde se está analizando un caso de violencia de género y bueno, todavía existe esa resistencia a que como somos universidad no tendríamos por qué estar atendiendo estos criterios. Sin embargo, pues ahí nosotros invitamos que las universidades tenemos que cumplir en toda su extensión el artículo 1 constitucional, ¿no? El tercer párrafo que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de prevenir, de garantizar, prevenir, sancionar y erradicar, ¿no?, estas violaciones a derechos humanos, y toda la violencia por razón de género son violaciones a derechos humanos, digo, ya constituyen delitos en algunas circunstancias, pero son violaciones a derechos humanos y por lo tanto también se aplica el marco de protección a las víctimas que está en la Ley General de Víctimas, que creo eso es súper importante. ¿Cómo no dar falsas expectativas a quienes acuden a denunciar, ¿no?, en la universidad? Porque realmente creo que es bien importante que quienes estemos al frente, llámese un comité de ética, llámese, bueno, un órgano interno de control que tiene otras facultades, otras funciones, pero creo que dentro de la propia universidad hay autoridades universitarias que sí tendrían que tener todos estos básicos lineamientos para la atención a las víctimas en los casos de violencia de género, para hablarles sobre todo para no revictimizar, sobre todo para saber a qué área o qué instancia es la competente para que ellos puedan ir y dar su testimonio, ellas o ellos puedan dejar su testimonio, haya un foleado de estos casos, haya un registro de estos casos, porque algo que me pareció también súper importante cuando revisé el protocolo de la UPN es que sí habla de un registro, ¿no?, de estos casos, y que creo que esos registros nos van dando incluso un panorama de la situación que tienen las universidades, en este caso la pedagógica, o sea, el panorama, el diagnóstico, las estadísticas, pero también nos señalan patrones, eso es bien importante, porque nosotras también al elaborar nuestro registro nos damos cuenta quiénes son los que mayoritariamente cometen esas conductas, nos damos cuenta en qué consisten las conductas, sobre todo de acoso en la universidad, el acechamiento. Ahorita estamos en contexto de pandemia y la virtualidad ha mutado, por ejemplo, la violencia, la ha trasladado al ámbito digital, ¿no? Y hay muchísimas cuestiones que incluso la universidad no se considera todavía competente para atender cuando se trata de los acosos o persecuciones en redes sociales, en perfiles falsos, porque lo que nos decía la universidad cuando llevábamos un caso a la comisión de faltas es que pues yo no puedo sancionar más allá de toda duda razonable, porque yo no sé si los perfiles que la chica está diciendo que la persiguen, la acosan y le hacen insinuaciones a suicidio, sean del alumno que ella está acusando, ¿no? Entonces, ahí encontrábamos nosotras una problemática que tenía que ver con la prueba técnica, ¿no?, que exigía el descubrir esos perfiles, y entonces denunciábamos, y entonces
movíamos a la víctima a otro lugar, a otro ámbito, pero eso de pronto es revictimizarla, porque en muchas ocasiones la propia víctima te dice, yo no quiero pisar un ministerio público, yo no quiero estar en una denuncia, pues en el ámbito penal. Entonces hay que tener ahí también muchísimo cuidado, muchísima precaución y decirle y señalarle que incluso cuáles van a ser las sanciones, ¿no? Porque ellas llegan y dicen, yo quiero que el profesor sea expulsado, que se vaya, que lo destituyan, o yo quiero que el alumno sea expulsado. Y entonces ahí le tenemos que decir que cuáles son las faltas administrativas de conformidad al reglamento del alumnado y cómo se aplican esas medidas, ¿no? Dependiendo de la conducta que se realizó y cómo se van a ir individualizando, incluso así como lo que se hace en el ámbito penal, que se individualiza la sanción, pues también en el ámbito administrativo lo que hacen los consejeros, en este caso los consejeros del Consejo Divisional, es individualizar de acuerdo al daño. Pero tenemos otra limitante. No tenemos psicólogas que nos estén brindando sus informes técnicos en psicología para evaluar el daño, ¿no? El daño de la víctima. Entonces ahí como que tenemos una limitante porque cuando la víctima dice es que yo tengo el daño, tengo ansiedad, tengo depresión y solo lo narra y eso obviamente la víctima te lo dice, pero quienes están atendiendo dicen, bueno, eso puede decir ella, pero finalmente yo no tengo aquí un dictamen psicológico que me acredite que ella está teniendo estos traumas o estas consecuencias a raíz de la agresión. Entonces ahí tenemos que entrar otra vez a hablarles sobre la perspectiva de género en las decisiones que tomen, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también las universidades que están atendiendo este tipo de problemáticas, ¿no? Pero creo que es bien importante antes, en la primera entrevista, en el primer contacto, ustedes que tienen consejeras, porque son consejeros, en la UNAM, por ejemplo, son orientadoras, personas orientadoras, que son el primer contacto que tienen con la víctima. Estas personas sí tienen que estar capacitadas y sensibilizadas para hacer el primer contacto, porque de no estar capacitadas y sensibilizadas pueden dar una mala orientación, pueden dar una mala información y eso va a generar revictimización a las personas que se acerquen a ellas. Entonces, afortunadamente ustedes sí tienen, este es un compromiso, la violencia por razón de género es un problema mundial, es una pandemia, es un problema sistémico que no solo se puede resolver. Digo, el protocolo es un gran paso, tener políticas es otro, reformar nuestras legislaciones es otro, pero creo que es tarea de toda la comunidad. Prevenir este tipo de manifestaciones es tarea de toda la sociedad y en específico de las universidades, de toda la comunidad universitaria. A todas nos compete erradicarla, ¿no? Y en la medida de lo posible prevenirla. Bueno, más bien prevenirla en todos los sentidos. Gracias. Maestra, muchísimas gracias por unas palabras tan inspiradoras. Agradecemos profundamente el diálogo tan rico que han tenido en este espacio, el conocimiento que nos han compartido. Agradecemos profundamente sobre todo que han buscado darnos soluciones, darnos estrategias, darnos rutas y no solo denunciar que el proceso es complejo, que hay muchas dificultades, que las hay. Y ustedes las han mencionado esta gran gama de dificultades, pero también nos brindan estas cosas que han funcionado desde sus ámbitos, estas experiencias. Además, creo que menciona algo muy importante, doctora Socorro, sobre que es responsable, que finalmente construir una universidad libre de violencia es responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Creemos profundamente desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde el Comité de Ética, desde la unidad, desde el equipo de género de la Rectoría, creemos firmemente y por eso llamamos a esta mesa de diálogo fomentar una cultura de denuncia. Esta era la manera en que nosotros veíamos un inicio precisamente a empezar a trabajar estas universidades libres de violencia. Agradecemos también que nos hablen precisamente de todos estos caminos que no necesariamente son el penal. Nos han dado estas experiencias de que finalmente lo que tenemos que ver en el tema de la cultura de la denuncia es también, no solo es el tema penal, sino que también nos enfrentaremos a procesos en lo que queremos ver centrarnos en la persona que ha sufrido la violencia para no crear más daño, para crear un proceso de justicia, pero sobre todo que debe haber un diálogo abierto, humano, solidario, para que realmente podamos ir trabajando, porque ustedes dicen, no siempre será un camino penal, no siempre será un camino de la queja, no siempre será un camino de la denuncia, sino que es ir estar construyendo estos caminos de diálogo, estos caminos de espacio y volvernos a centrarnos en las personas que están haciendo estas denuncias. Pues
ya sin decir nada más, me gustaría darles unos momentos más, aprovechando que tenemos toda esta experiencia en este piso, para que ustedes mismas nos den quizás unas palabras finales a este conversatorio. Empezamos con usted, maestra Socorro. Pues yo únicamente agradecer esta oportunidad de dialogar, porque creo que las universidades se construyen a partir del diálogo. Las universidades construyen conocimiento y construyen nuevas formas de ser y estar, ¿no? Otras formas de ser y estar en este mundo son posibles y yo agradezco muchísimo este espacio. Las universidades sí estamos trabajando. Agradezco también a la maestra Nelly, volverla a ver para mí es tan bonito, ¿no? Porque no la había visto hace mucho tiempo y creo que desde las universidades estamos, cada universidad con sus recursos, ¿no? Creo que está haciendo lo propio, está haciendo lo suyo. Tenemos ya una ley que cumplir, ¿no? La Ley General en Materia de Educación Superior que nos está mandatando, pues ahí plazos, términos para cumplir en todo el tema de los protocolos, de la creación de coordinaciones de género, de que se atienda y se dé prioridad a la violencia por razón de género en las universidades, de que se cree instancias capacitadas y sensibilizadas para implementar y dar seguimiento a las denuncias. Entonces creo que el hecho de que ustedes abran aquí en la Pedagógica Nacional estos canales de diálogo para que la comunidad se sienta segura, se sienta respaldada, se sienta que no solo hay un protocolo, que no solo tenemos políticas en materia de género, inclusión y no discriminación, sino que todo ese conjunto, todo ese bagaje que hoy se construye ahí en la Pedagógica Nacional, pues tiene una razón de ser: crear espacios libres de violencia y no discriminación. Y creo que esa es la gran tarea, el gran reto que tenemos todas las instituciones de educación superior ahora con nuestros protocolos. Por ejemplo, en la UAM se va a hacer un protocolo único, o sea, cada unidad académica tenía un protocolo, ahora ya se está diseñando un protocolo único para estandarizar los procedimientos y efectivamente no revictimizar a quienes acuden y no haya certeza jurídica de qué procedimiento tengo que seguir. Entonces, eso es súper importante, pero creo que el ya estar aquí ya es un gran paso, es un gran avance y bueno, felicito también al equipo de género de la Rectoría de la UPN, que bueno, tienen ustedes también un gran equipo y creo que ese es el gran reto. Seguimos trabajando, ya sea modificando la normativa universitaria, ya sea creando instancias sensibles para atenderla y sobre todo para seguir trabajando en prevención, porque trabajamos en prevención y a la vez se combate la impunidad. La prevención es también un buen signo de que estamos trabajando para combatir la impunidad y agradezco muchísimo el espacio. Gracias y bonita tarde. Gracias, maestra. Procedo a darle las palabras a la maestra Nelly Montealegre y luego tendremos unas últimas palabras de la maestra Carla, quien, como presidenta del Comité de Ética, ha sido la anfitriona de este conversatorio. Adelante, maestra Nelly. Gracias, Tatiana. Pues bueno, yo no me resta más que sumarme de verdad a esta serie de reconocimientos que ha hecho la maestra Socorro Damián. De verdad, es importante el trabajo que están haciendo. Créanme que cuando empezó como esta suma, yo diría, de voces a trabajar en el tema de las violencias que sucedan en los distintos ámbitos, nos pasaba cuando hacía el Me Too, hacia 2019, esto era un camino de verdad muy complejo, ¿no? Hoy día que las universidades están bien trabajando de manera tan comprometida, es creo que muy importante para todas las mujeres que hemos venido trabajando en este tema. Desmontar las violencias no es un tema fácil, es un tema que nos ha llevado muchos años, las traemos en la cultura, las traemos en todos lados, entonces desmontarlas no va a ser algo tan sencillo, pero bien decía la maestra Socorro, la prevención es la gran herramienta. Que celebramos que existan comités de ética, celebramos que existan unidades de género, celebraremos más el día que tengan menos trabajo, menos retos, porque esto significará que el trabajo que están haciendo es efectivo. Alentar a las mujeres a que denuncien este tipo de incidentes es fundamental para que podamos vivir en un estado de derecho real y qué bueno que las universidades abonen a eso. Pues de verdad no me resta más que sumarme a este tema de los reconocimientos, agradecer la participación en la invitación. Maestra Carla, reconocerle que encabeza usted un gran equipo, de verdad el trabajo que están haciendo es fundamental y seguramente vamos a ver al principio pues muchas complejidades, ¿no? Cuando uno empieza a mover este tipo de causas y comienza uno a mover también conciencias, regularmente se enrarece el ambiente, pero después va hacia la baja. Entonces, qué bueno que ustedes están hoy día trabajando en ello y
considérenme su aliada, considérenme a sus órdenes para cualquier proceso que les podamos acompañar. Estamos atentas. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestra. Procedemos con unas palabras finales de la maestra Carla Ramírez Cruz, presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Adelante, maestra. Muchas gracias, Tatiana. Pues solamente me resta agradecerles infinitamente a la maestra Nelly y a la maestra Socorro por todos sus conocimientos, por todas sus experiencias aquí compartidas con nosotros. De verdad nos enriquece demasiado a nosotros como comité y conjuntamente trabajando con la parte de la rectoría que estamos viendo esta situación, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Créanme que sí les estaremos dando por ahí lata con todo, las vamos a explotar con todo ese conocimiento y todas esas experiencias que tienen, porque a nosotros nos enriquece en el actuar como comité de ética, ¿no? Efectivamente tenemos un comité muy comprometido con esta situación y la verdad es que lo hemos tomado, no solamente el hecho de tener un comité en la Universidad Pedagógica Nacional que cumpla o que sea una cuestión simplemente por compromiso, me explico, sino es un compromiso que tenemos de que funcione como tiene que funcionar y como bien decía la maestra Nelly, en el momento en que empecemos a ver la parte preventiva, es menos trabajo y vemos que esto va funcionando como tiene que ser y de verdad muchísimas gracias, les agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos, muchas gracias Tatiana y muchas gracias a todos los aquí presentes, gracias. Con esto agradecemos la presencia de nuestras ponentes, así como la presencia de la comunidad universitaria, quien ha mostrado su interés en estos temas. Con esto cerramos este conversatorio. Gracias a todas y todos. Educar para transformar.